de la siguiente manera. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a Sem, Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba, ¿cómo? Por toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? A causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Padre, gracias te damos por este momento, por tu palabra, Dios. Gracias por cada alma que has traído a este lugar. Bendecimos la vida también de aquellos, Señor, que nos van a ver por el 100.2 en Radio La Viña, Madrid, Padre amado. Pedimos, Padre, por aquellos que van a escuchar este mensaje posteriormente, para que tú hables a sus corazones y que hagas conciencia, Dios amado, de lo que necesitamos, Dios, en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Enviamos un saludo hasta Madrid. Siéntense, hermanos. Enviamos un saludo hasta Madrid. Gloria a Dios, a la iglesia La Viña Central y a todos los que nos van a estar escuchando en este momento por el 100.2. Vamos a hablar en este día bajo un tema muy precioso que es: el problema está en el corazón. ¿Cuántos creen eso, que hay un problema en el corazón? Y estamos viendo, hermanos amados, que la palabra de Dios lo habla en Mateo 15:19, donde dice que del corazón salen los malos pensamientos. Ese es el origen del problema. Del corazón del hombre y de la mujer, cuando no tienen a Dios en sus corazones. Porque la Biblia nos está hablando acerca de algo que Dios había determinado hacer, he decidido hacer. Le dice a Noé: terminar con esta generación. Pero cuando yo veo lo que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 9, dice de que Noé, dice que fue un varón justo, un varón perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Eso me da esperanza, y yo creo que transmitir esa esperanza a usted también, de que no importa en qué ámbito nos estemos moviendo, si nosotros tenemos un corazón recto delante de Dios, tus generaciones serán perfectas, porque eso es lo que tú vas a transmitir a ellas. El temor hacia Dios, no miedo, sino que el respeto hacia Dios, porque había una multitud, una generación. Noé se estaba moviendo dentro de eso. Pero qué bueno cuando Dios mira nuestro corazón y te aparta para su propósito. Y dice: a este yo lo he escogido. Pero no es porque quizás sea guapo, no. Y eso también me da aliento a mí. Porque hay gente muy guapa, pero no están dentro del propósito de Dios, porque muchas veces no hay sinceridad ante Dios. No abren su corazón para decirle: Señor, cámbiame y transfórmame. Y la palabra nos está diciendo de que Noé tenía esas cualidades de parte de Dios, que Dios se había fijado, como se fija en su corazón. Cómo usted se está moviendo, cómo usted está avanzando, cuáles son los deseos que usted tiene de buscar de Dios, qué tanta es la magnitud o la profundidad a la que usted se mete buscando de Dios. Dice la palabra del Señor que Noé, a pesar de que estaba dentro del mundo con esas generaciones, que su corazón estaba inclinado siempre hacia el mal. ¿Dónde dice eso? Dice en el capítulo 6 y el versículo 3, donde dice el 2, y que viendo los hijos de Dios, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice el 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque siempre
para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán, ¿cuánto dice? 120 años. Y dice el versículo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente hacia el mal. Esa es la respuesta por la cual Dios decide erradicar toda la maldad, porque el hombre estaba corrompido. Pero este tiempo no es ninguna diferencia. Estamos viendo tiempos, hermanos amados, similares. Esa es una similitud a los días de hoy. Que el mundo está corrompido, hay violencia, al igual que dice Génesis 6. Que el mundo se había corrompido, que solamente pensaban en hacer el mal. Estaban maquinando el mal contra su familia, contra su prójimo, porque eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Había egoísmo, había avaricia, había ambición. Y todo esto, hermanos amados, este tiempo también se está dando. Son tiempos muy peligrosos que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios de que Noé se estaba moviendo en ese ambiente. Por eso yo le digo que no es imposible de que nosotros nos guardemos para Dios. No es imposible de que aquel que quiera guardarse, que quiera mantenerse, como dice la Biblia, aquel que es santo, que se santifique más. Noé estaba, hermanos amados, en ese momento. Noé no se desenfocó del propósito por el cual Dios le hizo el llamado. Usted no se desenfoque porque usted también tiene un llamado y el enemigo quizás muchas veces va a querer quizás distraerlo, va a querer ponerle en su corazón pensamientos diferentes, pensamientos que varían acerca del pensamiento de Dios, hacia el propósito por el cual Dios le ha escogido. Pero qué bueno que había un hombre y su familia. Por eso es muy importante de que nosotros, si vamos a seguir a Cristo, nosotros también, hermanos amados, metamos a nuestras generaciones, metamos a nuestros hijos, metamos a nuestras hijas en el proyecto de Dios. Josué lo dijo claramente, mi casa y yo le serviremos al Señor. Fue una decisión que tomó Josué, como la que también determinó Noé. Pero ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando nosotros sabemos quién es Dios. Cuando nosotros, hermanos amados, respetamos a Dios. Cuando nosotros sabemos en qué lugar vamos a poner a Dios dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, dentro, hermanos amados, de aquello que nosotros estamos planificando hacer. Gloria a Dios. Se guardó Noé. Aunque muchos quisieron desalentarle, aunque muchos quizás quisieron detenerle, aunque muchos quizás quisieron desanimarlo, como a usted el día de hoy en este tiempo también lleva sus batallas, lleva sus luchas con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de instituto, con sus familias incluso, ¿por qué no? Que están queriéndote desenfocar, que están queriéndote que te olvides de la promesa de Dios, porque hay muchos que la tienen por tardanza, y la palabra está hablando de un tiempo, de un margen que Dios ya había determinado hacer algo con esa generación. Pero mire qué bueno es Dios. Dios, hermanos amados, Dios siempre es un Dios de oportunidades. En ese momento, no, yo me imagino que Noé estaba haciendo esa arca de 3 pisos, como la palabra dice que Dios le dio las indicaciones. Noé obedeció, usted obedezca también, obedezcamos al Señor. Y dice la palabra de que Noé estaba trabajando y no faltaba más de alguno que se acercara y quizás a burlarse de él. El diablo quiere burlarse muchas veces de nosotros porque nosotros tenemos un corazón recto, nos guardamos para Dios, porque usted se niega hermanos, a las cosas que el mundo le está ofreciendo y quizás se van a burlar de ti y te van a ver feo, te van a ver como el bicho raro, pero tú no hagas caso de esas cosas. Sigamos el ejemplo de un hombre que fue recto, de un hombre que fue justo en sus generaciones, que se consagró él y se consagró su familia para el servicio de Dios. Aleluya.
Esto, hermanos amados, que Noé hace, en primer lugar me dice de que usted y yo lo podemos hacer también. Cuando nosotros conozcamos quién es Dios, cuando nosotros entendamos, hermanos amados, y comprendamos lo que Dios puede hacer, y que Dios, hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Toda esa generación tuvieron oportunidad de salvarse. Aunque quizás no hubieran trabajado con Noé en el arca y con Noé y sus hijos. Ellos quizás a última hora hubiesen creído, pero dice la palabra que no fue así. Usted sabe perfectamente bien cómo termina la historia. ¿Por qué razón, hermanos amados? Por la dureza del corazón, por la desobediencia, por la incredulidad. Por eso la palabra del Señor nos habla en Proverbios 4:23, que sobre de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. No dejes que tu corazón se contamine con las cosas del mundo. No dejemos que nuestro corazón se desvíe por los deleites de esta vida, por los placeres de este mundo. El Señor está buscando a alguien como buscó a Noé para transmitir un mensaje a aquellas generaciones. Usted hable de la palabra de Dios, usted predique a tiempo y fuera de tiempo, aunque no le escuchen, aunque se burlen, aunque no le hagan caso, aunque no le crean. Usted salga de su compromiso, usted siga trabajando, siga construyendo el arca para su familia, porque eso, hermanos amados, es lo que hizo Noé. Él no se detuvo. A pesar de que el Señor le había dicho que iba a llover, que era algo imposible en ese tiempo. Nunca nadie lo había visto. Pero dice que esa fue la fe que tuvo Noé. Hay un corito, yo no sé si hay alguien que se acuerde de ese corito que dice, que Dios nos aumente la fe, como la fe que tuvo Noé, sin ver señales allá en el cielo. Noé su arca él preparó. ¿Cuántos la han oído? O solo yo ya soy el dinosaurio aquí. Alguien de gloria a Dios. Hermanos, coritos muy preciosos, alabanzas muy preciosas, que transmiten un mensaje, una realidad de este tiempo, que de igual manera ese arca está abierta. Y nosotros predicamos la palabra. En todo el mundo, en las iglesias se predica la palabra. Pero hay muchas generaciones, hermanos amados, lamentablemente que no creen, aunque aún estando dentro de una iglesia. Pero ¿por qué, pastor, no creen? Porque no quieren cambiar, no quieren entregar su corazón al Señor, para que el Señor haga de su corazón un instrumento útil, que el Señor haga un corazón recto delante de Dios, que el Señor te fortalezca, que el Señor te dé fuerza para que tú puedas entender estas cosas por las cuales pasamos. Y quizás a veces nosotros nos desanimamos, quizás nosotros no hablamos de la palabra del Señor porque decimos, si nadie me hace caso. Dios le dijo a los discípulos, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Y si en algún momento alguien no le recibe, sacúdanse sus zapatos y váyanse. Gloria a Dios. Y hermanos, ¿eso qué significa? Que no nos vamos a callar. Usted a la menor oportunidad suelte la palabra. Hable la palabra, pero también tenga testimonio. Porque si no, hermanos, como dijo la hermana, va a ser por gusto, ¿verdad? Pero hermanos amados, ¿por qué razón? Porque los tiempos no han cambiado. El corazón del hombre siempre está de continuo hacia el mal. Las malas intenciones del corazón, los pensamientos. Mira, hay gente que maquina en contra de nosotros todos los días. Y esa es una realidad. Pero por eso no nos vamos a callar. Vamos a entender nosotros de que vamos a seguir adelante, que no nos vamos a detener. Porque el día, hermanos, está por llegar. La trompeta sonará, gloria a Dios. Eso, hermanos, pero eso a veces nadie lo cree. A veces se deja de hablar. A veces, hermanos míos, han dejado de creer.
A veces, mire hermano, hay gente que dice, pero si yo conocía a tal viejito allá en mi país que hablaba de esto y ya se murió, pero se fue con Cristo. Así usted también, hermano amado, no pierda esa fe, porque esa fe es la que no avergüenza. Esa fe es la que nos da vida. Esa fe, hermano, es la que tuvo Noé, que creyó en el Señor y dijo, yo voy a obedecer, yo voy a construir el arca. No importa, miren, para mejor los animales se salvaron. Aleluya, qué bueno es Dios. Y hermanos, de verdad, el tiempo sigue igual, porque la gente está desenfocada, pero vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 24 y el versículo 37, gloria a Dios. Dice la palabra de que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Siga, por favor. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. Me llama la atención esta parte de estos versículos, porque la Biblia describe en lo que el hombre estaba ocupado o enfocado. Esas son palabras de Jesús. Y me llama la atención porque nunca dice que el hombre, que la mujer, que los jóvenes se interesaron en buscar de Dios. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Estamos enfocados en trabajar, que no es malo. Estamos enfocados en pasarla bien, que no es malo. El problema es de que aquí esta generación se había enfocado nada más en eso. En comer, en beber, en actividades normales, actividades materiales, actividades físicas. ¿Por qué razón? Porque su corazón estaba cauterizado. No había necesidad de buscar de Dios. No, pues yo tengo donde dormir, tengo comida, tengo bebida, tengo trabajo, me pagan 2,000 euros o 1,500 euros al mes. Y yo no necesito, y yo me voy para donde yo quiera, el día que yo quiera. Hay que ese viejo loco diga lo que quiera hablar. Pero dice la palabra que esta gente no esperaba y lo sorprendió el Señor. En los días de Noé, cuando Noé aún entrando en el arca, yo me imagino que decía, hey muchachos, vengan, entren, ya va a llover. Estás loco si nunca ha llovido. Entren muchachos, el Señor dice que Él va a cerrar la puerta y que nadie la va a poder abrir. Pasen adelante, todavía está tiempo. Yo creo que Noé, hermanos amados, se sentía preocupado al ver la falta, hermanos míos, de interés por ser salvos, al ver la indiferencia de sus corazones, como el día de hoy en este tiempo también está pasando. Se predica el evangelio, se invita a la gente a la iglesia, busca de Dios, pero hermanos amados, vienen un mes, vienen una semana, vienen quizás un año y luego se vienen abajo, ya no buscan de Dios y vuelven a retomar esas actividades que ellos están acostumbrados a hacer. Y es ahí donde el corazón comienza a desenfocarse, donde, hermanos amados, el hombre comienza, hermanos míos, a cambiar su manera de pensar. Sus pensamientos ya no son rectos, como, hermano, dice la palabra en Génesis 6 de que Noé era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre, amado hermano, que se cuidaba, se guardaba para Dios. Por lo tanto, había un fruto que también sus hijos lo veían, sus hijos honraban a Dios, sus hijos temían de Dios. Y ese es el problema hoy en día, que hay gente en la iglesia que tiene a sus pequeños, pero le dicen, no, hoy no vas a ir a la iglesia. Pero ¿y qué van a hacer los que son menores de edad? Obedecerle a sus padres. Pero eso cae en responsabilidad de sus padres. Porque si el hijo dice, no papá, yo quiero ir, o mamá, yo quiero ir a la iglesia. No, pero es que hoy te vas conmigo porque tenés que ir a acompañarme. Qué tristeza. Qué pérdida, hermanos míos, de interés o de credibilidad. Qué poco respetamos a Dios. Quizás creemos que Dios es un Dios que está pegado en una pared.
un Dios que es de yeso, o un Dios que es de madera o de cartón. No, Señor. Dios es un Dios vivo. Gloria sea a Dios. Un Dios de oportunidades también. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. No quiere decir que elimina la ira, no. Lo que quiere decir es que es aún más grande su misericordia. Por lo tanto, dice la palabra que Dios no tendrá por justo al culpable. Si usted escuchó la palabra de Dios en algún día, en algún lugar, en su país o aquí en este país, usted ya es responsable de sus actitudes, de sus pensamientos. Usted ya es un hombre maduro mentalmente para poder entender que está mal lo que está haciendo. Usted sabe perfectamente bien lo que hace. Usted sabe perfectamente bien que a veces nuestro corazón no es recto, no es justo delante de Dios. Y eso es lo que estaba pasando, gloria a Dios. Dice de que porque como en los días, póngame el anterior, por favor. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y estamos, hermanos, viviendo tiempos que, hermanos míos, está, hermano, esto como dice la palabra de Dios, que la tierra gime, dice, y está con dolores de parto. Y no está hablando de la tierra en sí solamente como el globo terráqueo, sino que está hablando de que hay generaciones que están caminando rumbo a ese lugar de condenación eterna. Y están ellos prefiriendo mejor seguir bebiendo, seguir comiendo, seguir en sus fiestas, en sus borracheras, en sus adulterios y fornicaciones, sabiendo de que eso a Dios no le agrada y sabiendo que si la trompeta suena, usted se queda. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca buscaron a Dios. Ellos siempre quisieron buscar sus deleites. Ellos siempre quisieron llenarse a sí mismos con los placeres de la vida, con los afanes de la vida. Que si no hago esto, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué tal si te mueres antes de que llegue ese día? Y tú te mueres dentro de afanes. Y has cambiado la bendición de Dios por las cosas de este mundo, las cosas materiales. ¿De qué le sirviera al hombre si ganara todo el mundo y se pierde su alma? ¿Por qué te impacientas a causa de la prosperidad de los impíos? Si ese es un fin que ya sabes que la Biblia dice de que se secarán y serán lanzados al fuego. Nosotros debemos de analizar, de meditar, de detenernos un poco en estos tiempos que estamos viviendo. Que aunque quizás te dicen, hombre, pero es que ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué estás sirviendo? Eso de nada sirve. La Biblia dice que Dios nos va a dar recompensa a cada uno, según la obra que hayamos hecho, mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Y si usted en su corazón hay todavía disensión, hay rencor, hay pleito, hay ira, contiendas, ese corazón no es recto. Si usted todavía maquina maldad dentro de su pensamiento, porque así somos, nos ponemos a maquinar la maldad, lo malo, y decimos, la Biblia habla de eso, que a veces nos ponemos a pensar y decimos, la otra semana voy a ir a tal lado. Y ya haciendo a un lado que tú tienes que congregarte, porque la Biblia así lo manda en Hebreos 10:25. Entonces dice la palabra de Dios de que el corazón del hombre estaba corrompido. Y mira, hermano, esto es grave, ¿sabe por qué? Porque a veces, como les decía, estamos dentro de la iglesia y damos cabida a esos pensamientos corrompidos. Más vale que nosotros pidamos perdón. Más vale que nosotros nos afirmemos y seamos, hermanos míos, como Noé, un ser humano como usted y yo, que dice que se mantuvo recto, caminó con Dios. Lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir un amén? Aleluya. No tomaron en cuenta a Dios en ese tiempo. Y en este tiempo, pocos lo toman en cuenta. Pocos. Son capaces de negarse, a negarse a cosas
que les van a apartar del camino de Dios, de la voluntad de Dios. Gente que sabe que está en juego su salvación, pero aún así no le importa. Pongamos cuidado, gloria a Dios. Estaban enfocados en sus bienes, en sus intereses, en sus fiestas, en sus distracciones, pero menos en buscar de Dios. Y llegaba el tiempo se iba cortando. Y Noé sabía, porque Dios, hermanos míos, mantiene su comunión y su comunicación con los rectos de corazón. Y Noé sabía que ya el tiempo estaba por cerrarse esa arca, que el tiempo estaba en el cual Dios iba a abrir las cataratas de los cielos y de la tierra para poder inundar y castigar esa dureza de corazón, para poder castigar esa indiferencia por la cual el hombre estaba pasando y habían hecho a un lado a Dios. No queremos a Dios en nuestra vida, quizás dijeron. No queremos a que Dios gobierne mi familia, mi casa. No quiero que Dios gobierne mis finanzas porque voy a tener que bendecir la casa de Él. Gloria a Dios. ¿Alguien puede aplaudirle al Señor? Aleluya. Voy a continuar en Lucas capítulo 21, donde el Señor nos sigue hablando, Cristo Jesús. Nos está hablando desde el capítulo 32, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pueden pasar, dice, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Mire qué claro es el Señor. Y qué directo es el Señor. Me dice, pastor, mira por ti mismo. A ti te dice, mira por ti mismo, tú que te haces llamar cristiano, tú que vas, que visitas una iglesia, pero que aún tu corazón no es recto delante de mí. Y dice la palabra del Señor, hermanos míos, miren también por vosotros mismos, que vuestros corazones. Y ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? El corazón. Cuando nosotros lo abrimos a cosas que no tenemos que abrirle. Dice la Biblia que Salomón, el hombre más sabio, abrió su corazón a mujeres, en plural, que no tenía que haberles abierto su corazón. ¿Por qué razón? Porque se contaminaron, lo desviaron del propósito de Dios. Entonces, hermanos amados, la palabra dice que nosotros tenemos que ver por nosotros mismos, porque hay peligro, porque hay un problema y ese es el corazón de cada uno de nosotros, porque aquí todos tenemos corazón, ¿verdad? Amén. ¿O hay alguien que no tiene? Bueno, ya estaría muerto, ¿verdad? Pero dice la palabra de que miremos nosotros por nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería, que no quieras abarcar más de lo que Dios ya te dio, que no anheles aquellas cosas que no son para ti. El Señor dice que no se carguen nuestros corazones de glotonería y embriaguez. Está hablando de una embriaguez espiritual que te nubla el sentido, que no te deja tener el discernimiento suficiente para comprender cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé si están tristes ustedes, pero yo estoy contento. Aleluya, denle palmas al Señor. Gloria a Dios. Que nuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de ¿qué? De esta vida. Ajá. ¿Se da cuenta de lo que Dios nos está hablando? Del que nos estamos afanando por atesorar en esta vida. Y Cristo dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Así que aquel que está trabajando para agarrar aquí, atesorar y traer para acá, ahí está la respuesta. Esto no es mío, esto es palabra de Dios. Es que Dios que está preocupado, mira, Dios está dando oportunidad todavía. Dios está diciendo, oye, hijo mío, dame tu corazón, porque necesita ser sanado, necesita ser cambiado y transformado para que puedas tener rectitud delante de mí. Porque el corazón es ahí donde está el problema. Mucha gente deja de venir a las iglesias por sus trabajos.
Yo digo, la palabra no lo dice, pero yo digo de que si no tiene trabajo y le sale solo de fin de semana, está bien. Vaya, y venga a las reuniones de las mujeres. Pero cuando ya Dios le bendiga con un trabajo, deje ese trabajo de domingo, hombre, de sábado, y busque de Dios. Porque, hermanos, es el mejor tesoro que podemos tener. Es la mejor decisión que podemos tomar, de tener un corazón recto y transparente delante de Dios. Algo que, hermanos míos, en ese tiempo dudaba. Digo, en ese tiempo, hermanos míos, el corazón era casi, como le digo, imposible. Brillaba por su ausencia. Un corazón recto. Solamente Noé y su familia. Mire qué bendición la que tiene usted cuando usted trata de hacer las cosas bien. El Señor te mira y te exalta. Cuando tú tienes el cuidado de guardar tu corazón para Dios. Cuando tú tienes el cuidado de siempre agradar al Señor. Y dejas a un lado muchas cosas, porque de eso se trata esto. De negarse a sí mismo, dijo Cristo. De tomar esa cruz, de tomar ese compromiso con Dios, no con el hombre. Pero cuando lo tomas con Dios, se tiene que ver, hay un fruto, es notorio en tu obediencia. En tu decir, aquí estoy, ¿en qué podemos ayudar? Pastora, aquí estoy, dígame en qué le ayudo. Pastora, aquí estamos listos. Ahí, hermanos míos, es cuando el corazón, Dios lo comienza a tratar. ¿Por qué razón? Porque usted lo ha abierto y le ha dicho, Señor, entra en mí. Y necesito que me cambies el corazón, que quites toda glotonería, toda avaricia, todo afán de este mundo, toda vanagloria. Poneme amor para mi esposo, para mi esposa. Eso, hermano amado, porque si no, no es un corazón recto. Y entonces Dios está hablando porque todavía hay oportunidad. Porque, hermanos míos, Dios está conociendo hasta las intenciones más profundas de nuestros corazones. ¿Por qué razón estamos haciendo aquello? Lo estamos haciendo por soberbia, por arrogancia. ¿Por qué lo estamos haciendo? No, si a mí no, nadie me manda, yo voy cuando yo quiero. Es más, y si el pastor me dice que yo me quite esto, yo no me lo quito y ya no regreso. Mire qué arrogancia del hombre y de las mujeres. Una vez yo hablé aquí acerca de una pinceladita, una pasadita acerca de la vestimenta. Que lo dije que era con pudor porque la Biblia así lo dice. Y una persona dijo, yo ya no vuelvo a esa iglesia porque son legalistas. Pero yo qué voy a hacer si ahí está escrito que la mujer y el hombre, no solo la mujer y el hombre, los jóvenes, tienes que vestir con pudor y modestia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero vamos a seguir porque si no vaya a ser que alguien diga ya no vengo. Que el Señor reprenda al diablo. Ahora bien, ¿qué aconseja Dios? Aleluya. A todos, hermanos, amén. Para escapar de este castigo tan grande, de la condenación tan grande. Hay consejos que hemos visto, gloria a Dios, dentro de la palabra del Señor. Que lo que necesitamos nosotros hacer. Y vamos a ir ya para ir concluyendo porque ya veo que están durmiendo. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 40, habla de acerca de Pedro que hablaba la palabra de Dios como Dios se la ponía. Y dice, mira no, esa no es. Hechos 2, 40. Dice la palabra de Dios y con otras muchas palabras. Está hablando del apóstol Pedro, cuando estaba en el inicio de su ministerio. Dice la palabra de que estaba en una reunión donde había muchas personas. Dice que les empezó, a hablar con otras muchas palabras. Testificaba y les exhortaba. Lo que no nos gusta, la exhortación, porque nos duele, porque nos quita la comodidad, porque nos quieren decir, mira, eso no está bien. Entonces dice de que el apóstol Pedro les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa.
Pero ¿cómo vamos nosotros a ser salvos? ¿Para qué nosotros tenemos que ser salvos? ¿Cómo podemos hacer para ser salvos de esa generación perversa? Júntate con ellos, pero para hablarles del evangelio. No para que ellos te absorban, gloria sea a Dios. Porque yo no veo a Noé abandonando sus herramientas y celebrando esas atrocidades que en ese tiempo hacía el mundo, que ofendían a Dios. Noé se mantuvo firme. Y dice la palabra de que Pedro les está diciendo, Pedro está firme también. Pedro no se está, hermano, convirtiendo a ellos, sino que les está hablando la palabra de Dios como se habla en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Como Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo, hablando por los profetas, hoy en este tiempo dice que nos habla acerca del Hijo. Y estamos hablando hoy las palabras que Jesucristo está diciendo, que está recomendando, que nosotros, hermanos míos, tenemos que huir. Pablo se lo dijo a Timoteo, huye de las pasiones antes que te agarren. Y yo diría no solamente a los jóvenes, sino a todos, hombres y mujeres, porque el problema está en el corazón. Hoy quizás tú no estés pensando de una forma diferente, pero Pablo dijo, yo tengo miedo de que en algún momento la serpiente antigua les cambie su manera de pensar, así como lo hizo allá en el jardín del Edén. Entonces, hermano mío, el problema es el corazón, porque mientras nosotros estemos vivos, vamos a tener emociones, vamos a tener deseo de los ojos, vas a querer escuchar cosas que no tienes que escuchar, ver cosas que no tienes que ver. Pero por eso la palabra dice de que nosotros tenemos que huir de esta generación perversa. No es que te vas a ir a encerrar y ya no vas a salir, no, sino que tienes que ser con un corazón recto delante de Dios. Tenemos que ser justos, gloria sea a Dios, y saber que hay un Dios. Saber que hay un Dios que nos está viendo y que nada está oculto. Gloria sea al Señor. Por eso dice la palabra de que Pedro estaba dando, y usted sabe, si usted lee todo ese versículo, todo ese capítulo y lee su contexto, está hablando a gente que no era convertida al evangelio. Gente, hermanos amados, que habían cometido cosas que no eran agradables a Dios. Y ellos, en lugar de decir, yo ya me voy de aquí, yo ya no vuelvo a este lugar, porque me están ofendiendo, me están tocando la sensibilidad, están tocando aquellas cosas que me gustan hacer, mejor me voy de esta casa. ¿Sabe qué hizo esta gente? Dicen que se acercaron a Pedro y Pedro les dijo, mire, la gente se acercó a Pedro y le dijeron, Pedro, afligidos, conmovidos, con un corazón contrito y humillado, Pedro, ¿qué haremos ahora si nosotros hemos fallado? ¿Qué podemos hacer? Dímelo, Pedro. Pedro le dijo, arrepentidos y convertidos. Y ese es el mensaje de hoy en día, gloria sea a Dios, que a muchos no les gusta, gloria a Dios. Aleluya. Qué tremendo. Huigamos, hermano, de esta generación. No nos dejemos conquistar, porque sonará la trompeta. Y mientras estemos nosotros en un cuerpo como este, vamos a tener una batalla grande, gloria a Dios. Pero qué bueno es Dios, que Dios en su misericordia, así como a esa generación de Génesis 6 le dio oportunidad, así Dios nos está dando oportunidad todos los días. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, que por sus misericordias usted está sentado hoy en este lugar y yo estoy delante de usted. Por su misericordia. Ese es el amor de Dios. Que por su misericordia, aún yo no he sido consumido. Si no, tiempo el Señor me hubiera consumido. Yo ya se los he dicho. Mi vida que llevaba era para que el Señor me destruyera, pero qué bueno que Él fue paciente. Tuvo más paciencia conmigo antes de
de mandar su ira contra mí. Así que yo le digo, hoy usted tiene misericordia de Dios por estar en este lugar. Pero mire, el problema está en el corazón que tenemos muchas veces. ¿A quién se lo estamos abriendo? Hagamos memoria de eso. ¿A dónde te está llevando esas amistades? ¿Te están alejando de Dios o te están acercando a Dios? Y usted ya lo sabe, no se me haga. Usted ya sabe. Es que nosotros no somos tontos, hermano. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente preciosa, gloria a Dios. Pero qué pena que a veces prestamos oídos a la mentira de Satanás. Y te está diciendo, no va a pasar nada. Cuando Dios le dijo a Eva, ni tan siquiera vuelvas a ver el fruto de ese árbol. Y quizás a veces yo no solo lo veo, sino, mire, como Eva que llegó y lo tocó. Y dice que Eva vio que era agradable para los ojos. Ese es el problema. Todo entra por aquí. Y luego baja hasta aquí. Y luego da a luz el pecado, dice Santiago. Cuidémonos. Porque yo estoy dentro de un cuerpo. Usted está dentro de un cuerpo. Pero qué bueno de que Dios todavía nos da oportunidad. Todavía Dios está hablando a los corazones. Dame, hijo mío, tu corazón. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. No lo entregues a cualquier basura del diablo, hermano. Porque el diablo ahí anda. Y la palabra dice que tenemos que nosotros huir. No hay otra. Si usted cree que no soporta, huiga. Porque yo creo que si usted sabe que aquel enemigo es más fuerte que usted, no se va a enfrentar a él. Y esa es la única parte donde dice la Biblia que tenemos que huir. ¿Verdad? Huye, dígame. Como huyó José también, mire, hermano, yo a José me quito el sombrero con ese hombre. No me diga nadie nada, pero ¿tendría valor usted de salir huyendo al ver a una mujer hermosa como la esposa de Potifar? No era cualquier cosa, con curvas y todo. Y José, dele palmas al Señor, aleluya. Mire qué carácter de hombre, qué corazón más recto. Y nosotros a veces con poquito, solo atraernos, ¿vale? Mire, hermano, esto es de poner cuidado nosotros. Tenemos que tener cuidado y sobre todo estar convencidos. ¿Quién es Dios? También preguntémosle a las mujeres qué harían ellas al ver un hombre encuerado, con grandes músculos, con la tableta de chocolate. ¿Ah? No me digan nada. El problema está en el corazón, dígale. Ajá. Aprendamos a huir. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Llevémonos esto en el corazón. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Qué haría yo en ese momento? Miren. Gracias, hermano, por ayudarme a predicar. Gloria a Dios. Hermano, es que David cayó redondito. Mire, y las consecuencias que pasaron. Porque ese pecado lo llevó a cometer uno más grave todavía. Es tremendo. Cuidemos el corazón. Y el Señor nos está hablando. Y una vez más voy a decir lo que Cristo dijo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Así que póngase sobre sus pies y llévese este mensaje en el corazón. Porque el enemigo quiere robarte tu ministerio, quiere robarte tu llamado, quiere que nuestro corazón no sea recto delante de Dios y